Barria zen bigarren pausu bat, azkenean subotatzen zenuen beka internetetik, eta gero jasotzen bazenuen mezu bat, e-mail bat, zen bigarren pausu hori emoteko. Baina zen konbibentzia fase bat. Bertan topatzen ginean, 150, ezta? 150 gazte horietatik, 100 aukeratuak izaten ginean. Altzatzen zinenetik, ohera juten zinen arte, dinamikak egin denbora osoan, geunden talde txikietan, 20 edo ginen, ezta? Talde bakoitzean, bakoitzak zeukan bere koordinatzailea. Por ejemplo, el primer fin de semana todavía que no sabíamos quién nos íbamos, un poco con nervios, mucha tensión entre nosotros también, ¿no? A ver las dinámicas, cómo las pasábamos. Y luego ya es verdad que el segundo fin de semana, ya que sabíamos quiénes nos íbamos a ir, ya pues bueno, lo coges como con ilusión, ¿no? También los nervios de no saber hasta el último momento a dónde te vas, también bueno, pues un poco incógnita, pero también la ilusión se mantiene. Entonces, bueno, lo bueno es eso, que conoces a mucha gente, que eso yo lo veo de una manera, lo viví de una manera muy positiva, la verdad. Es una situación que no conoces, nueva para ti, nueva para todos, pero de la que sacas muchas amistades, muchos recursos y bueno, al final consigues el objetivo. Oso talde ona eta giro ona sortu zen gure artean, eta polita izan zen esperientzia hori konpartitzea beraiekin. Eta bertan beste aurreko esperientzien inguruan hitz egiten ziguten, guk geneuzkagun eskemak edo bebai apurtu zizkiguten, orduan esperientzia horiek entzutea oso aberasgarria izan zen guretzako. La verdad que a través de todas las dinámicas que fuimos realizando, nos fuimos poniendo un poco en contexto con las realidades que nos podíamos encontrar allí, y fue un momento de encuentro, de compartir, de mucha ilusión, y yo la verdad que lo viví como un momento muy bonito, ¿no? Con muchas ganas y mucha ilusión. Y es muy intenso y te llevas a gente de ahí, muy guay.